Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K con el pollete de Acuarios 4K con Coco. Ya sabéis que el dueño y señor de esta casa a partir de ya lo reclama para él. Y nada, nuevo resumen semanal en el que, bueno, vais a ver unas imágenes que hemos estado en el local ahora después. Pero antes, bueno, para enseñaros un poquito cómo va aquí el bicho, aquí lo tenemos. En fin, Wabikusa. Vamos a empezar ya a meternos en materia. ¿Cómo va el Wabikusa? Esto es otra planta que cogí. No sé lo que es, la verdad. En fin, la tengo por aquí y ahí se va a quedar. El Wabikusa, ¿cómo va? Muy bien. Está ya la esparraguera, está sacando hojitas nuevas. Ahí veis una de esas hojitas nuevas. Por aquí está sacando brotes nuevos. Así que buena señal, significa que se está adaptando bastante bien a las condiciones de humedad del Wabikusa. Esto está siempre con agua, ahora ha evaporado y lo tengo sin, lo tengo que regar. Esta otra planta está increíble, se ha adaptado desde el primer día. El musguito, bueno, ahí va. Cuando tiene bastante agua va bien, cuando se seca se queda ahí un poco pocho. Pero bueno, para ser el primero no está mal. A ver si estas hojitas ya empiezan a despuntar para arriba y gana altura, que es lo que yo quiero. Y estas pues se quedan rastreras y no ahogan tanto a estas. Pero bueno, más o menos evoluciona favorablemente, que es lo que queríamos. De momento sigue con luz natural, la que le entra indirectamente de la ventana. Lo he movido por bastantes sitios, que sea la del acuario, pero al final no me ha convencido mucho. Lo voy a seguir manteniendo aquí hasta que pase un tiempecito prudente. Ahora, si Coco nos deja... Coco, ¿nos dejas? Vámonos a ver el gambariete que tenemos en la cocina, que me está encantando ese proyecto, ¿eh? No sé qué hacéis que no habéis visto todavía esos vídeos. En serio, interesantes cuanto menos. Vamos para allá. Bueno, este proyectito de cocina, que la verdad es que dije que no pitaba, pero en cámara, si me acerco en el último vídeo, me lo habéis dicho en algún comentario, se escucha como un pitido. Eso es por la pantalla. Tiene que tener algún transistor, alguna historia de estas que hace interferencias con el micrófono y me genera ahí un pequeño pitido. Lo tendré en cuenta para próximos vídeos. Disculpad, ¿vale? Si en el último vídeo os reventé los tímpanos. No era mi intención. Cosas aparte, ¿cómo está este acuario? De momento, genial. Está estupendamente bien. Me encanta verlo, me encanta ver cómo cambia día a día. O sea, literalmente está todo creciendo día tras día. Las gambitas están mucho mejor, mucho más estables, con los cambios de agua diarios que he comentado en el último vídeo. La cosa, el ciclado se ha alargado muchísimo más. Y nada, lo iremos viendo. Tengo que decir, ¿vale?, que la pipeta... la pipeta de cristal, en cuanto cobremos ahora a principios de mes, vamos a hacer un pedido y nada, le diré al compañero que me eche una en el pedido y ya está. He visto una Chihiros, que no sé si me quedará muy larga, pero bueno, me compro un soporte y la subo de cristal 100%, o sea, eso verde en este acuario pues no me gusta, la verdad. Así que nada, ya veremos. De momento el acuarete no va nada, pero que nada mal con los tractoretes de las gambas, que es que son un demonio, ¿eh? O sea, todo lo mueven, todo lo tocan, todo lo comen. Como veis, las pequeñitas, que son de las más delicaditas, están genial. La Monte Carlo, que ya va ganando adherencia, ya va cogiendo aquí tono. Así que nada, yo creo que ya estamos solucionando el problema de los desplantes y demás. Las roquitas, que están cogiendo un tonito verde, que junto con las rotalas, que están con otro tono verde, indica aquí una presencia alta de compuestos nitrogenados, que ya expliqué por qué en el último vídeo, y si no lo habéis visto, pues vais y lo veis. Y nada más, lo vamos a ir dejando por aquí en este acuario. Vamos, si queréis, para la habitación y os comento cositas. Por cierto, lo dije ya en Instagram, pero bueno, lo podemos decir aquí. Hemos estado probando toda esta gama de comidas, ¿vale?, de la marca Dayana, de distribuidórica. La verdad es que me han sorprendido bastante. De hecho, si queréis, ahora ya le vamos a echar ahí en directo al acuario, al 300 o al 240, y ya veréis. La verdad es que, oye, les encantan los pececitos, se la comen, y hasta los más pequeñitos, que el gránulo que tengo allá ahora mismo no es más grande, le pegan picotazos, van a comérselo, y de hecho se lo comen. Así que nada, genial. Muy interesante esta gama de Insect Superfood de Dayana. Bueno, vamos para allá. Estoy aquí editando y me he dado cuenta de que no he añadido las imágenes del local. Por aquí os dejo un pequeño fragmento haciendo el indio, desmontando un poquito todo. Vais a ver cómo cae el Imperio 4K, el último cacho de techo. Adiós. Y es que ahora se está poniendo bastante moda, para que veáis que no me pagan. Tengo comida de todas las marcas, desde Tropical, desde Azo. Para mí son la leche este tipo de comidas, para que veáis que no me pagan. Se está poniendo de moda ahora que las marcas hagan precisamente esto, comida de insectos. Ya lo veíamos con los Bug Bites de Fluval.
Y ahora pues Dayana pues ha sacado estos y qué menos que probarlos, ¿no? Vamos a mirar, tengo por aquí el botecito, a ver, que venga por aquí, me he comprado unas tijeras, ahora os comentaré un poquito de este kit, que vaya tela, me lo recomendó, lo voy a matar, ahora os comento, ¿vale? Bueno, mirad, comidita, ¿vale? De Dayana, vamos a echarle por aquí un poquito, mirad ya los peces cómo se ponen tontorrones, y nada, les echo así en superficie, y ahora conforme va cayendo, la verdad es que, oye, no le hacen ascos a nada a estos bichos, se ha quedado flotando toda la comida. Eso es importante, a mí me gusta que las comidas tengan cierto grado de flotación y no se hundan corriendo o se vayan al fondo. Ya veis que los peces van todos ahí en tropel, son granulos realmente gordos, pero bueno, para los ciclitos y tal, les gusta bastante. Así que nada, por aquí los dejaremos. Este acuario, ¿cómo está? Pues mirar, poco a poco espectacular, se está recuperando de la mega gran poda. Y me comentaba el compañero que qué tal iba el controlador de pH. Bien, va perfecto, o sea, como un reloj. No se me ha desajustado, sigue funcionando la mar de bien. ¿Lo recomiendo? Por supuesto que sí. Si queréis tener, pues eso, lo comentaba también con Gel el otro día, si queréis mantener acuarios con discos, si queréis mantener acuarios súper estables, una controladora de pH para inyectar CO2 es de lo mejorcito que podéis poner. Así que nada, y Milwaukee, ya sabéis, la gran calidad de controladores que hace, que son una maravilla y son la leche, y los pececitos pues así de sanitos están con este tipo de controladores. En fin, me gusta mucho con el proyecto, poco a poco pues oye, lo vamos moldeando a nuestra forma. Me gustaría meter ya musgos en los troncos, pero es que los que metí se desplantaron todos, así que bueno, veré la fórmula para ver cómo lo puedo hacer. Y nada, la rotala, que le metí una megapoda, ya parece que va rebrotando aquí con brotecitos rojos, y muy bien, la verdad. Me comentabais también de la hierófila minatifida, que a ver si se pone roja. Bueno, lo estamos intentando, ya van saliendo brotecitos rojos, estamos intentando bajar un poquito esos compuestos nitrogenados también para promover el crecimiento de esta, y junto con el calor, pues bueno, de momento no está mal. Que por cierto, el calor, por fin me van a traer el aire acondicionado, lo van a instalar este jueves, así que gran solución. Más cositas, el acuario este pequeño, me lo cargué el otro día. ¿Por qué? Porque soy un manaza. Bueno, me lo cargué. A ver, os comento. Hace 2 semanas, por cierto, tengo que rellenar. Es que en 2 días, sin rellenar, mira cómo se me pone. Hace 2 semanitas, pues había un poquito de problema de alga filamentosa, que esa ya está muerta. Y dije, ¡guau! Pues no pasa nada. Pues cojo un poquito de Fluoris Excel y funcionando. Pero claro, eché creo que medio mililitro o 1 mililitro en el acuario de 3 litros. ¿Y qué pasó? Que estas plantitas, la Micranthemum micranthemoides, prácticamente todas las hojas se quemaron. Ahora está volviendo a rebrotar, así que ni tan mal. La Montecarlo está por aquí tapizándolo todo, así que genial, está tapizando sin CO2, cuidado. Y la que está aquí creciendo en el arbolito, ha vivido días mejores, la verdad. Pero bueno, es lo que ha pasado. Podaremos, replantaremos y ya está, problema resuelto. Unas semanitas, esto lo tengo metido en vereda. A ver si le pongo un fondo a este acuario, yo que sé, lo tengo que poner también esto en condiciones. Poco a poco, chicos. El holandés igual se está recuperando de las megapodas que le voy metiendo, pero es que si no lo podo, es tan pequeño el acuario que se me asalvaja muy rápido. Mirad, vista aérea, que siempre es curioso verlo. Era el hogar de Rantanplan III, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria. Aquí vemos las gambitas, que ahora son las únicas moradoras, el gran macizo de Staurogynia repens. Y nada, los demás macizos, no sé si es que ya lleva 7 meses montado el acuario y se está empezando a debilitar el sustrato, que no era muy nutritivo, o qué, pero noto que ha pegado un bajón. También puede ser por el tema de las temperaturas. Este acuario ahora mismo está a una temperatura a tope, que es las gambas siguen vivas por la gran cantidad de oxigenación que hay dentro de este acuario, por la gran cantidad de plantas que hay y lo activas que están, pero si no, con la temperatura que hay ahora mismo en este acuario, fácilmente los 27-28 grados, estas gambas estarían muertas, Pero bueno, a ver, las plantas van creciendo bien, las rotalas van creciendo bien, lo que pasa es que como las podo continuamente, pues muchas veces no vemos cómo están. Pero bueno, no me puedo quejar mucho, marcha bien, es el experimento, el proyecto piloto de holandés. Luego ya lo he dicho muchas veces, ocupará el siguiente proyecto piloto toda la mesa y ese ya será un holandés en condiciones, un holandés estricto, un holandés de manual y lo intentaremos llegar al Olimpo de los holandeses. En fin,
Más cositas, os voy a enseñar ahora lo que me compré y ya con eso vamos cortando. Que Michael Schneider, si me estás escuchando, te voy a matar. No, hombre, no, había que probarlo. 11 euros y así os hago una review rápida. Bueno, esto es lo que me he comprado en Amazon, ¿vale? Que os voy a dejar el enlace abajo por si a alguien le gusta o alguien quiere no comprárselo o no caer, pues ahí tenéis el enlace. En fin. Me comentó, o bueno, yo he comentado muchas veces que no tenían, o sea, literalmente no tenía un juego de pinzas de acuario. Estaba ahí con unas pinzas, bueno, un poco tal, para hacer los plantados y dije, necesito unas pinzas, necesito unas pinzas, necesito unas pinzas y unas tijeras, tal. Total, que me fui a Amazon por recomendación de un suscriptor, Michael Schneider, que yo, de verdad, me lo recomendó y la verdad es que yo lo vi con buena pinta, pero son muy vastas, o sea... Esto a mí se me hace muy vasto. Para acuarios pequeños te las ves y te las deseas para plantar por ejemplo, la Montecarlo, la Cuba o tal. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta, que están bien, no se han oxidado, las he metido en agua salada y demás por comprobar si se oxidaban. No se han oxidado, así que han pasado la primera prueba de oxidación, pero las veo muy vastas. Pero bueno, ahí las tenéis. Si os gustan unas pinzas bastante largas, son 25 centímetros de longitud, están bien. Pero eso, que son un poquito bastas, Michael. Pero bueno, ni tan mal. Las tijeras igual, mirad qué tijeras. O sea, a mí me gusta la precisión y entre mi pulso, que es 0, y estas tijeras, acabo cortando la hoja que no es. Pero bueno, no es tan mal igual. Las he mojado en agua salada, de momento no se han oxidado. Esperaremos y seguiremos probando. La próxima vez que, bueno, tengo que pedirle a peces, les tengo que pedir el sustrato para el nuevo montaje, pues me compraré un buen set y ya está, porque está bien, pero para acuarios grandes. O sea, para el 240 estas pinzas están de lujo, porque yo cojo, planto, que no necesito mucha precisión y ya está. Pero para acuarios pequeñitos, que necesitas ahí algo de precisión y tal, igual te ves un poquito estresado. Y nada más, gente. Lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado este resumen y queréis saber más cositas, estaros atentos al canal porque este viernes vamos a subir un nuevo vídeo inédito en este canal y en otros canales de acuariofilia. Así que estaros atentos a este viernes, que vamos a dar a estreno una nueva sección del canal que nos va a acompañar todos los meses del año, al menos una vez al mes, y eventos especiales. Así que estaros atentos, que este viernes se avecina un nuevo vídeo, este domingo también, y tenéis que estar a tope. Si os ha gustado el vídeo, like, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones, seguidnos en TikTok, en Instagram, en todas nuestras redes sociales y nos vemos muy pronto, donde aquí en Casa de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!